Mi nombre es Carlos Antonio de Dios Oquén. Soy natural de la provincia de Santiago de Cuba y en estos momentos me desempeño como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción. Estudié primero técnico medio en soldadura, inicié mi vida laboral en la provincia de Guantánamo y luego me trasladé a trabajar en el proyecto constructivo de la central electronuclear de Juraguá, Cienfuegos. Ahí desarrollé mi vida como dirigente sindical y fui escalando en los distintos niveles de dirección hasta llegar a ser el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción. En el mismo momento inicié mi estudio por dirigido y me gradué como licenciado en Economía. Soy casado, tengo 5 hijos, mi esposa y mi suegra viven conmigo y quiero explicarle al mundo el impacto que de manera directa en estos momentos tiene el bloqueo criminal y genocida del gobierno de los Estados Unidos ejerce hacia Cuba en mi persona y en mi familia. Comenzaré diciendo que mi suegra tiene 85 años de edad, padece de Alzheimer y los medicamentos que ella usa están en momento en déficit y el acceso a medicamentos de última generación y de mayor impacto para el control y elevar la calidad de vida de ella y por supuesto del resto de la familia se producen en Estados Unidos o en países capitalistas, los cuales responden al bloqueo criminal de los Estados Unidos y no les es posible acceder a nuestro país a ellos. En Cuba, con el desarrollo que ha tenido la biotecnología y la medicina cubana, se producen medicamentos que son paliativos y no son de tan alto impacto como los que se producen en Estados Unidos o en el resto del mundo y a los cuales Cuba no puede tener acceso. Y si se tiene acceso a materias primas o estos medicamentos son a precios exorbitantes y hay que estar buscando múltiples alternativas para burlar este bloqueo. Mi esposa padece de una enfermedad del sistema nervioso central, la cual también necesita de medicamentos que en algunos momentos no están en la presencia en nuestra farmacia y que impacta también en su nivel y calidad de vida, pero también impacta en el elemento familiar, o sea, la situación familiar que se crea al tener que atender de manera diferenciada, tanto por mí como por el resto de los miembros de la familia, situaciones puntuales que se presentan. Hemos tenido también dificultades con una de las niñas para los espejuelos, que tiene problemas visuales y necesita espejuelos con un tipo de lente que en algunos momentos no se producen en Cuba o que ese tipo de lente no se produce en Cuba y también pasa por el tema del bloqueo para su adquisición. Es muy importante ejemplificar que no solo podemos hablar del bloqueo en el tema de la salud. Es muy penoso y muy bochornoso para las potencias mundiales que un país pobre como Cuba ya hemos aportado más de 600.000 entre médicos y personal paramédico que han colaborado en algunos momentos de manera gratuita a colaborar con la salud en más de 100 países del mundo. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, no el pueblo, sino el gobierno de los Estados Unidos, cada día recrudece el bloqueo hacia el pueblo cubano y no tienen en cuenta la solidaridad. ¿Y por qué este bloqueo? Que el mundo entero lo conozca y lo sepa. No es porque Cuba sea una potencia que pueda agredir o signifique o afecte la seguridad del pueblo norteamericano. Los cubanos reconocemos las virtudes del pueblo norteamericano y somos solidarios con ese pueblo, pero repudiamos con fuerza y condenamos la cruel política genocida de todos los gobiernos de turno que por más de 60 años han querido aplastar por hambre y asfixia a nuestro pueblo, por el solo hecho de no pensar igual que ellos, por el solo hecho de ser un pueblo que defiende su independencia, su soberanía, por el solo hecho de ser un pueblo internacionalista y de una vocación solidaria, por el solo hecho de ser un pueblo que quiere construir su propio futuro con sus propias manos y con su propia seguridad, por ser un pueblo que defiende la dignidad plena y la justicia del hombre, tanto en nuestro país
como el mundo. Yo pienso que por ser un pueblo de patria y de humanidad es que el gobierno de los Estados Unidos intenta reproducir este bloqueo. Un ejemplo lo podemos ver ahora con el coronavirus. Un gobierno que impidió que un avión con donaciones médicas y sanitarias para enfrentar esta pandemia no pudiera aterrizar en nuestro país para entregar de manera solidaria al pueblo cubano, no al gobierno, al pueblo cubano, los recursos médicos necesarios para paliar esta pandemia. Un país que en medio de la pandemia ha enviado a más de 15 países brigadas de personal médico y paramédico. Un país que en medio de la pandemia ha colaborado con medicamentos de última generación como el interferón alfa 2B que produce nuestro país para combatir el efecto de la pandemia. Un país que hoy en más de 39 países del mundo hay médicos cubanos que de forma directa o de manera indirecta están combatiendo la pandemia. En muchos de esos países de manera solidaria y como una colaboración, y en otros países de manera gratuita. Nuestros médicos están ahí. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos aprovecha este momento para cada día darle una vuelta más al tornillo que aprieta el bloqueo y que recrudece el bloqueo contra nuestro país. Condenamos ante el mundo esa política. Condenamos también el rasero del presidente Trump al no saber dirigir y buscar la solidaridad de todos los pueblos del mundo. Cómo primero identificó esta pandemia como una pequeña gripe y cómo ahora, ante los más de 10.000 muertos que hay en ese país, que sufren la pérdida de la vida, se pone a mendigar recursos financieros para apoyar en su propio país con recursos médicos lo que necesita la asistencia médica de ese pueblo. ¿Cómo es un país, ese gobierno de Trump, que no ha todavía definido en tiempos actuales para más de 11 millones de migrantes cuál debe ser la política de salud para atender a esos seres humanos en medio de esta pandemia? ¿Cómo ese gobierno ha sido capaz de criticar a la Organización Mundial para la Salud, pero además arrogarse el poder y la prepotencia de decir que va a suspender la ayuda como Estado que es a la Organización Mundial de la Salud para que con ello beneficiar al resto del mundo? Un país que ha vivido del sudor y la riqueza creado por otros países, un país que ha vivido del robo de cerebro de lo personal del mundo, un país que aplica guerra genocida y de rapiña en todo el mundo para defender los derechos de los ricos y los más poseídos del mundo. Condenamos ante todo el mundo la cruel política criminal del gobierno de los Estados Unidos, no solo ya hacia el pueblo de Cuba, también hacia otros países como Venezuela e Irán, y condenamos también la falta de sensibilidad humana, de justicia social, de menosprecio al prójimo de los poderosos del mundo, pero fundamentalmente del presidente de los Estados Unidos, mal llamado Donald Trump.